El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 61. Conclusión. En sí y para sí. Perspectivas metafísicas. 1. Ahora podemos concluir. Desde nuestra introducción, hemos develado la conciencia como el llamado de ser, y hemos revelado que el cogito remitía de inmediato a un ser en sí, objeto de la conciencia. Mas, tras de revelar el en sí y el para sí, nos había parecido difícil establecer un nexo entre ambos, y habíamos temido caer en un dualismo insuperable. A más, este dualismo nos amenaza de otra manera. En efecto, en la medida en que puede decirse que el para sí es, nos hallamos frente a dos modos de ser totalmente distintos. El del para sí, que tiene de ser lo que es decir, que es lo que no es y que no es lo que es. Y el del en sí, que es lo que es. Nos preguntábamos, pues, si la revelación de estos dos tipos de ser no concluye al establecer un hiato que escindiera al ser, como categoría general perteneciente a todos los existentes, en dos zonas incomunicables, en cada una de las cuales la noción de ser debía ser tomada en una acepción originaria y singular. 2. Nuestras investigaciones nos han permitido responder a la primera de esas preguntas. El para sí y el en sí están reunidos por una conexión sintética que no es otra que el propio para sí. El para sí, en efecto, no es sino la pura nihilización del en sí. Es como un agujero de ser en el seno del ser. Conocida es la amena ficción con que ciertos divulgadores acostumbran ilustrar el principio de conservación de la energía. Si ocurriera, dicen, que uno solo de los átomos constituyentes del universo se aniquilara, resultaría una catástrofe que se extendería al universo entero y sería, en particular, el fin de la Tierra y del sistema estelar. Esta imagen puede servirnos. El para sí aparece como una leve nihilización que tiene origen en el seno del ser, y basta esta nihilización para que una catástrofe total ocurra al en sí. Esa catástrofe es el mundo. El para sí no tiene otra realidad que la de ser la nihilización del ser. Su única cualificación le viene de ser nihilización del en sí individual y singular, y no de un ser en general. El para sí no es la nada en general, sino una singular privación. Se constituye en privación de este ser. No cabe, pues, que nos interroguemos sobre la manera en que el para sí puede unirse al en sí, ya que el para sí no es en modo alguno una sustancia autónoma. En tanto que en nihilización es sido por el en sí, en tanto que negación interna se hace anunciar por el en sí lo que él no es, y, por tanto, lo que tiene de ser. Si el cogito reduce necesariamente fuera de sí, si la conciencia es una cuesta resbaladiza en que no es posible instalarse sin encontrarse al punto precipitado afuera, sobre el ser en sí, ello se debe a que la conciencia no tiene de por sí ninguna suficiencia de ser como subjetividad absoluta y remite, ante todo, a la cosa. No hay ser para la conciencia fuera de esa obligación precisa de ser intuición revelante de algo. ¿Y esto qué significa? Sino que la conciencia es lo otro de Platón. Recuérdense las bellas descripciones que el extranjero del sofista da de eso otro, que no puede ser captado sino como en sueños, que no tiene otro ser que su ser otro, es decir, no goza sino de un ser prestado, que, considerado en sí mismo, se desvanece y solo recobra una existencia marginal si se fija la mirada en el ser, que se agota en su ser otro que se agota en su ser otro que sí mismo y otro que el ser. Hasta parece que Platón haya visto el carácter dinámico que presentaba la alteridad de lo otro con respecto a sí mismo, pues en ciertos textos ve en ello el origen del movimiento. Pero podía haber llevado las cosas aún más lejos.
Hubiera visto entonces que lo otro, o no ser relativo, no podía tener una apariencia de existencia sino a título de conciencia. Ser otro que el ser es ser conciencia de sí, en la unidad de los éxtasis temporalizadores. ¿Y qué puede ser la alteridad? En efecto, sino el reflejo y reflejante que hemos descrito en el seno del para sí, ya que la única manera en que lo otro puede existir como otro es la de ser conciencia de ser otro. La alteridad, en efecto, es negación interna, y solo una conciencia puede constituirse como negación interna. Cualquiera otra concepción de la alteridad equivaldría a ponerla como un en sí, es decir, a establecer entre ella y el ser una relación externa, que requeriría la presencia de un testigo para comprobar que el otro es otro que el en sí. Por lo demás, lo otro no puede ser otro sin emanar del ser. En ello es relativo al en sí, pero tampoco podría ser otro sin hacerse otro. De lo contrario, su alteridad se convertiría en algo dado, o sea, en un ser capaz de ser considerado en sí. En tanto que es relativo al en sí, lo otro está afectado de facticidad. En tanto que se hace a sí mismo, es un absoluto. Es lo que señalábamos al decir que el para sí no es fundamento de su ser como nada de ser, sino que funda perpetuamente su nada de ser. Así, el para sí es un absoluto, lo que hemos llamado un absoluto no sustancial. Su realidad es puramente interrogativa. Si puede preguntar y cuestionar, se debe a que él mismo está siempre en cuestión. Su ser nunca es dado, sino interrogado, ya que está siempre separado de sí mismo por la nada de la alteridad. El para sí está siempre en suspenso porque su ser es un perpetuo aplazamiento. Si pudiera alcanzarlo alguna vez, la alteridad desaparecería al mismo tiempo, y con ella desaparecerían los posibles, el conocimiento, el mundo. Así, el problema ontológico del conocimiento se resuelve por la afirmación de la primacía ontológica del en sí sobre el para sí. Por ello, para hacer nacer inmediatamente una interrogación metafísica, el surgimiento del para sí a partir del en sí no es, en efecto, comparable en modo alguno a la génesis dialéctica de lo otro de Platón a partir del ser. Ser y otro, en efecto, para Platón son géneros, pero hemos visto que, al contrario, el ser es una aventura individual y, análogamente, la aparición del para sí es el acaecimiento absoluto que viene al ser. Cabe aquí, pues, un problema metafísico que podría formularse de este modo. ¿Por qué el para sí surge a partir del ser? Llamamos metafísico, en efecto, el estudio de los procesos individuales que han dado nacimiento a este mundo como totalidad concreta y singular. En este sentido, la metafísica es a la ontología lo que a la sociología la historia. Hemos visto que sería absurdo preguntarse por qué el ser es otro, que la pregunta solo tendría sentido en los límites de un para sí, y que inclusive supone la prioridad ontológica de la nada sobre el ser, cuando, al contrario, hemos demostrado la prioridad del ser sobre la nada. Tal pregunta no podría plantearse sino a consecuencia de una contaminación con una pregunta exteriormente análoga y sin embargo muy diversa. ¿Por qué hay ser? Pero sabemos ahora que ha de distinguirse cuidadosamente entre ambas preguntas. La primera carece de sentido. Todos los porqués, en efecto, son posteriores al ser y lo suponen. El ser es, sin razón, sin causa y sin necesidad. La definición misma del ser nos presenta su contingencia originaria. A la segunda, ya hemos respondido, pues no se plantea en el terreno metafísico, sino en el ontológico. Hay ser porque el para sí es tal que haya ser. El carácter de fenómeno viene al ser por medio del para sí. Mas, si las preguntas sobre el origen del ser o sobre el origen del mundo carecen de sentido o reciben una respuesta en el propio sector de la ontología, no ocurre lo mismo con el origen del para sí.
El para sí, en efecto, es tal que tiene el derecho de revertirse sobre su propio origen. El ser por el cual el porqué llega al ser, tiene derecho de plantearse su propio porqué, ya que él mismo es una interrogación, un porqué. A esta pregunta, la ontología no podría responder, pues se trata de explicar un acaecimiento y no de descubrir las estructuras de un ser. La ontología, cuando mucho, puede hacer notar que la nada, que es sida por el en sí, no es un simple vacío carente de significación. El sentido de la nada, de la nihilización, consiste en ser sida para fundar el ser. La ontología nos provee de dos datos que pueden servir de base para la metafísica. La primera es que todo proceso de fundamento de sí es ruptura del ser idéntico del en sí, toma de distancia del ser con respecto a sí mismo y aparición de la conciencia o presencia así. Solo haciéndose para sí el ser podría aspirar a ser causa de sí. La conciencia como nihilización del ser nace, pues, como un estadio de una progresión hacia la inmanencia de la causalidad, o sea, hacia el ser causa de sí. Solo que la progresión se para ahí, a consecuencia de la insuficiencia del ser del para sí. La temporalización de la conciencia no es un progreso increciendo hacia la dignidad de causa sui, sino un flujo de superficie cuyo origen es, al contrario, la imposibilidad de ser causa de sí. De este modo, el ens causa sui queda como lo fallido, como indicador de un trascender imposible en altura, que por su misma no existencia limita el movimiento horizontal de la conciencia. Así, la atracción vertical que la luna ejerce sobre el océano da por efecto el desplazamiento horizontal que es la marea. El otro indicador que la metafísica puede extraer de la ontología es que el para sí es realmente perpetuo proyecto de autofundarse, en tanto que ser y eterno fracaso de ese proyecto. La presencia así, con las diversas direcciones de nihilización extática de las tres dimensiones temporales, nihilización gestada de la pareja reflejo-reflejante, encarna el surgimiento primero de ese proyecto. La reflexión representa la reduplicación del proyecto, que se revierte sobre sí mismo para fundarse por lo menos en tanto que proyecto, y la agravación del hiato nihilizador por el fracaso de tal proyecto. El hacer y el tener, categorías cardinales de la realidad humana, se reducen de modo inmediato a mediato al proyecto de ser. Por último, la pluralidad de los unos y los otros puede interpretarse como una última tentativa de fundarse, tentativa que termina en la separación radical entre el ser y la conciencia de ser. 3. Así, la ontología nos enseña, primero, que si el en sí debiera fundarse, no podría ni intentarlo salvo haciéndose conciencia. Es decir, que la idea de causa sui lleva consigo el de descomprensión de ser nihilizadora, esto es, el de la presencia así. Segundo, que la conciencia es de hecho proyecto de fundarse a sí misma, o sea, proyecto de alcanzar la dignidad del en sí para sí o en sí causa de sí. Pero no podríamos valernos de ello. Nada permite afirmar, en el plano ontológico, que la nihilización del en sí, en para sí, desde el origen y en el seno mismo del en sí, tenga por significación el proyecto de ser causa de sí. Muy al contrario, la ontología choca aquí con una contradicción profunda, puesto que la posibilidad de un fundamento viene al mundo por el para sí. Para ser proyecto de fundarse a sí mismo, será menester que el en sí fuera, por su origen, presencia así, es decir, que fuera ya conciencia. La ontología se limitará, pues, a declarar que todo ocurre como si el en sí, en un proyecto de fundarse a sí mismo, se diera la modificación del para sí. A la metafísica corresponde formar las hipótesis que permitirán concebir ese proceso como el acaecer absoluto
que viene a coronar la aventura individual que es la existencia del ser. Va de suyo que tales hipótesis quedan como hipótesis, pues no podríamos alcanzar ni convalidación ni invalidación ulterior de ellas. Lo que daría validez a las mismas es sólo la posibilidad que nos den de unificar los datos de la ontología. Esta unificación no debe constituirse, naturalmente, en la perspectiva de un devenir histórico, puesto que la temporalidad viene al ser por el para sí. No tendría sentido preguntarse qué era el ser antes de la aparición del para sí, pero no por ello la metafísica no intentará determinar la naturaleza y el sentido de ese proceso antehistórico, fuente de toda historia, que es la articulación de la aventura individual, o existencia de en sí con el acaecimiento absoluto, o surgimiento del para sí. En particular, al metafísico corresponde la tarea de decidir si el movimiento es o no una primera tentativa del en sí para fundarse, y cuáles son las relaciones entre el movimiento como enfermedad del ser y el para sí como enfermedad más profunda, llevada hasta la nihilización. Falta afrontar el segundo problema, que formulamos desde nuestra introducción. Si el en sí y el para sí son dos modalidades del ser, ¿acaso no hay un hiato en el seno mismo de la idea de ser? Y su comprensión, ¿acaso no irá a escindirse en dos partes incomunicables por el hecho de que su extensión esté constituida por dos clases totalmente heterogéneas? ¿Qué tienen en común? En efecto, el ser que es lo que es y el ser que es lo que no es y no es lo que es. Lo que puede ayudarnos aquí, sin embargo, es la conclusión de nuestras primeras pesquisas. Acabamos de mostrar, en efecto, que el en sí y el para sí no se yuxtaponen, sino que, por el contrario, el para sí sin el en sí es algo así como una abstracción. No podría existir, como no puede existir un color sin forma o un sonido sin altura y timbre. Una conciencia que no fuera conciencia de nada sería una nada absoluta. Pero si la conciencia está ligada al en sí por una relación interna, ¿acaso esto no significa que se articula con aquel para integrar un todo? La denominación de realidad ser no pertenece a esta totalidad. Sin duda, el para sí es nihilización, pero a título de nihilización es en unidad a priori con el en sí. De este modo, los griegos solían distinguir la realidad cósmica a la que denominaban cosmos, de la totalidad formada por esta y por el vacío infinito que la rodeaba. Totalidad a la que llamaban. Ciertamente, hemos podido llamar al para sí una nada y declarar que no hay fuera del en sí nada, sino un reflejo de esta nada que es polarizado y definido por el en sí, en tanto que es precisamente la nada de este en sí. Pero aquí, como en la filosofía griega, se plantea una cuestión. ¿A qué llamaremos real? ¿Y el ser, a qué lo atribuiremos? ¿Al cosmos o a lo que antes denominábamos nada? ¿Al en sí puro o al en sí rodeado de esa envoltura de nada que hemos designado con el nombre de para sí? Pero, si vamos a tener que considerar al ser total como constituido por la organización sintética del en sí y el para sí, ¿no nos hallaremos de nuevo con la dificultad que queríamos evitar? Ese hiato que descubríamos en el concepto de ser, ¿no iremos a encontrárnoslo ahora en el existente mismo? ¿Qué definición dar, en efecto, de un existente que, en tanto que en sí sería lo que es y en tanto que para sí sería lo que no es? Si queremos resolver estas trances, hemos de saber qué es lo que exigimos de un existente para tenerlo como una totalidad. Es preciso que la diversidad de sus estructuras sea mantenida en una síntesis unitaria, de suerte que cada una de ellas, considerada aparte, no sea sino una abstracción. Ciertamente,
La conciencia, cuando es pensada aparte, no es sino una abstracción, pero el en sí mismo no necesita del para sí para ser. La pasión del para sí hace solo que haya un en sí. Si la conciencia, el fenómeno del en sí, es ciertamente una abstracción, pero su ser no lo es. Perdón, sin la conciencia, el fenómeno del en sí es ciertamente una abstracción, pero su ser no lo es. Si deseáramos concebir una organización sintética tal que el para sí fuera inherente del en sí, a la vez que el en sí quedara indisolublemente ligado al para sí, habría que concebirla de tal modo que el en sí recibiera su existencia de la nihilización que hace tomar conciencia de él. ¿Y esto qué significa? Sino que la totalidad indisoluble del en sí y el para sí no es concebible sino en forma del ser causa de es. Este ser, y solo este, podría ser totalmente el equivalente de esa nada del que hablábamos. Y si podemos plantear la cuestión de la articulación del ser del para sí con el en sí, se debe a que nos definimos a priori por una comprensión preontológica del ens causa sui. Sin duda, este ens causa sui es imposible. Y como hemos visto, su concepto implica una contradicción. No por ello es menos cierto que, como planteábamos la cuestión del ser desde el punto de vista del ens causa sui, hemos de situarnos en este punto de vista para examinar las credenciales de este nada. En efecto, ¿acaso no ha aparecido por el solo hecho del surgimiento del para sí? ¿Y el para sí no es originariamente proyecto de ser causa de sí? De este modo comenzamos a captar la naturaleza de la realidad total. El ser total, aquel cuyo concepto no estaría escindido por un hiato y que, sin embargo, no excluiría al ser nihilizante nihilizado del para sí, aquel cuya existencia sería la síntesis unitaria del en sí y de la conciencia. Ese ser ideal sería el en sí fundado por el para sí e idéntico al para sí que lo funda, es decir, el ens causa sui. Pero precisamente porque nos situamos en el punto de vista de este ser ideal para juzgar al ser real que llamamos nada, hemos de constatar que lo real es un esfuerzo abortado por alcanzar la dignidad del causa de sí. Todo ocurre como si el mundo, el hombre y el hombre en el mundo no llegaran a realizar sino un Dios fallido. Todo ocurre, pues, como si el en sí y el para sí se mostraran en estado de desintegración con respecto a una síntesis ideal. No porque la integración haya ocurrido alguna vez, sino justamente al contrario, porque es una integración siempre insinuada y siempre imposible. Es el perpetuo fracaso que explica a la vez la indisolubilidad del en sí y el para sí y su relativa independencia. Análogamente, cuando se quiebra la unidad de las funciones cerebrales, se producen fenómenos que muestran una autonomía relativa y a la vez no saben manifestarse sino sobre el fondo de disgregación de una totalidad. Este fracaso explica el hiato que al mismo tiempo encontramos en el concepto del ser y en el existente. Si es imposible pasar de la noción de ser en sí a la de ser para sí y reunirlas en un género común, se debe a que la transición de hecho de la una a la otra y su reunión no pueden operarse. Sabido es que, para Spinoza y para Hegel, por ejemplo, una síntesis que se detiene antes de la total síntesis totalizadora, al fijar los términos de una relativa dependencia a la vez que en una independencia relativa, se constituye por eso mismo en error. Por ejemplo, para Spinoza, la rotación de un semicírculo en torno a su diámetro encuentra su justificación y su sentido en la noción de esfera. Pero si la noción de esfera que imaginamos está por principio fuera de alcance, el fenómeno de rotación del semicírculo se vuelve falso. Se lo ha decapitado.
la idea de rotación y la de círculo dependen la una de la otra sin poder unirse en una síntesis que las trascienda y las justifique. La una sigue siendo irreductible a la otra. Es precisamente lo que aquí sucede. Diremos, pues, que el nada estimado como una noción decapitada en desintegración perpetua. Y a título de conjunto desintegrado se nos presenta en su ambigüedad. Es decir, que se puede ad libitum insistir sobre la independencia, insistir sobre la dependencia o sobre la independencia de los seres considerados. Hay aquí un paso que no se opera, un cortocircuito. Encontramos de nuevo en este plano la noción de totalidad destotalizada, que habíamos visto ya a propósito del para sí y de las conciencias ajenas. Pero es una tercera especie de destotalización. En la totalidad simplemente destotalizada de la reflexión, lo reflexivo había de ser lo reflexionado, y lo reflexionado había de ser lo reflexivo. La doble negación seguía siendo inasible. En el caso del para otro, el reflejo reflejante, reflejado, se distinguía del reflejo reflejante, en que cada uno había de ser, en el caso del para otro, el reflejo reflejante reflejado se distinguía del reflejo reflejante, en que cada uno había de no ser el otro. Así, el para sí y el otro para sí constituyen un ser, en que cada uno confiere el ser otro al otro, haciéndose otro. En cuanto a la totalidad del para sí y el en sí, se caracteriza porque el para sí se hace otro con respecto al en sí, y sin embargo, el en sí no es algo que sería distinto del para sí en su ser, pura y simplemente es. Si la relación del en sí con el para sí fuera la recíproca de la del para sí con el en sí, estaríamos de nuevo en el caso de ser para otro. Pero justo no lo es, y esta falta de reciprocidad característica a que nos estamos refiriendo. En esta medida, no es absurdo plantear la cuestión de la totalidad. En efecto, cuando estudiamos al para sí, comprobamos la necesidad de que existiera un ser yo prójimo, que hubiera de ser la exisparidad reflexiva del para otro. Pero al mismo tiempo, ese ser yo prójimo nos aparecía como algo que no podía existir a menos que llevara consigo un no ser de exterioridad imposible de captar. Nos preguntábamos entonces si acaso el carácter antinómico de la totalidad no sería en sí mismo irreductible, y si no deberíamos afirmar que el espíritu es el ser que es y que no es. Pero nos dimos cuenta de que la cuestión de la unidad sintética de las conciencias carecía de sentido, pues daba, por supuesto, que tendríamos la posibilidad de adoptar un punto de vista sobre la totalidad, siendo así que existimos sobre el fundamento de esta totalidad y como comprometidos en ella. Pero si no podemos adoptar un punto de vista sobre la totalidad, se debe a que el otro, por principio, se niega de mí como yo me niego de él. La reciprocidad de la relación es lo que me veda para siempre captarlo en su integridad. Muy al contrario, en el caso de la negación interna de sí en sí, muy al contrario, en el caso de la negación interna para sí en sí, la relación no es recíproca, y soy a la vez uno de los términos de la relación y la relación misma. Capto al ser, soy captación del ser, no soy sino captación del ser, y el ser que capto no se afirma contra mí para captarme a su vez. Él es lo captado. Simplemente su ser no coincide en modo alguno con su ser captado. En cierto sentido, pues, puedo plantear la cuestión de la totalidad. Ciertamente, existo aquí como comprometido en esta totalidad, pero puedo ser conciencia exhaustiva de ella, puesto que soy a la vez conciencia del ser y conciencia de mí. Solo que esa cuestión de la totalidad no pertenece al sector de la ontología. Para la ontología, las únicas regiones de ser que pueden elucidarse son las del en sí, la del para sí
y la región ideal de la causa de sí. Es indiferente para ella considerar al para sí articulado como el en sí, como una tajante dualidad o como un ser desintegrado. A la metafísica corresponde decidir si será más útil para el conocimiento, para la psicología fenomenológica en particular, la antropología, etc. Tratar de un ser que llamaremos el fenómeno y que estaría provisto de dos dimensiones de ser, la dimensión del en sí y la del para sí. Desde este punto de vista, no habría sino un fenómeno, el mundo. Como en la física einsteiniana resulta ventajoso hablar de un acontecimiento concebido como dotado de las dimensiones espaciales y de una dimensión temporal y como localizado en un espacio-tiempo, o si es preferible, pese a todo, mantener la antigua dualidad conciencia-ser. La única observación que puede aventurar aquí la ontología es la de que, en el caso de que parezca útil emplear la noción de fenómeno como totalidad desintegrada, sería preciso hablar de ella a la vez en términos de inmanencia y de trascendencia. El escollo, en efecto, estaría en caer en el puro inmanentismo, idealismo husserliano, o en el puro trascendentismo, que consideraría al fenómeno como una nueva especie de objeto. La inmanencia, no obstante, siempre estará limitada por la dimensión de en sí del fenómeno y la trascendencia por su dimensión de para sí. Después de haber decidido acerca de la cuestión del origen del para sí y de la naturaleza del fenómeno del mundo, la metafísica podrá afrontar diversos problemas de primera importancia, y en particular el de la acción. La acción, en efecto, ha de considerarse a la vez en el plano del para sí y en el del en sí, pues se trata de un proyecto de origen inmanente que determina una modificación en el ser de lo trascendente. De nada serviría, en efecto, declarar que la acción modifica solo la apariencia fenoménica de la cosa. Si la apariencia fenoménica de una taza puede ser modificada hasta el aniquilamiento de la taza en tanto que tal, y si el ser de la taza no es sino su cualidad, la acción considerada ha de ser susceptible de modificar el ser mismo de la taza. El problema de la acción supone, pues, la elucidación de la eficacia trascendente de la conciencia y nos pone en camino hacia su verdadera relación de ser con el ser. Nos revela también, a raíz de las repercusiones del acto en el mundo, una relación del ser con el ser que, aunque sea captada en exterioridad por el físico, no es ni la exterioridad pura ni la inmanencia, sino que nos remite a la noción gestaltista de forma. A partir de aquí, pues, se podrá intentar una metafísica de la naturaleza.